Lucía jamás imaginó que el destino la pondría frente a una prueba tan silenciosa y tan peligrosa. Aquella tarde de sol filtrado entre los árboles, el aire parecía tener algo distinto, un peso suave que anunciaba cambio. Caminaba por la calle empedrada rumbo a la casa de Livia, su amiga de tantos años, sin sospechar que aquel encuentro marcaría una línea invisible entre la vida y la muerte. Llevaba flores en la mano como acostumbraba y una sonrisa tranquila que solía despertar ternura en quien la miraba. Desde hacía meses la gente notaba en ella un brillo extraño, una serenidad que no parecía de este mundo. Algunos lo atribuían a la suerte, otros a un nuevo amor, pero los más sensibles decían que era algo más profundo, una luz interior que se hacía visible a los ojos atentos. Lucía no lo buscaba ni lo entendía por completo, pero sabía que algo dentro de ella se había transformado. Había aprendido a escuchar al universo, a sentir la presencia de una energía que la guiaba y la protegía. Livia la esperaba en el porche con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Su casa olía a canela y jazmín, como antes, pero había en el ambiente una vibración diferente, un eco de pensamientos no dichos. «Qué gusto verte, Lucía», dijo, y su voz sonó amable, pero tensa, como una cuerda a punto de romperse. Lucía respondió con ternura, abrazándola sin reservas. La sintió rígida, distante, y sin embargo le ofreció cariño genuino. Habían compartido tanto en el pasado que el amor persistía como una raíz vieja, aunque el suelo se hubiera endurecido. Entraron, se sentaron junto a la mesa y comenzaron a hablar de cosas triviales. Livia trajo té, como solía hacerlo, y Lucía observó el vapor que ascendía en espirales lentas, hipnóticas. Todo parecía normal, pero su intuición, esa voz suave que nunca la engañaba, empezó a susurrar desde el fondo de su pecho. Era una sensación casi imperceptible, un nudo leve en el estómago, una alerta que no venía del miedo, sino de la sabiduría del alma. Cuando Livia colocó la taza frente a ella, Lucía la tomó entre sus manos y percibió un olor extraño, apenas distinto, una nota amarga entre el dulzor habitual del té. Y entonces, como un destello, escuchó dentro de sí una frase clara, sin sonido, pero con fuerza: «No bebas». En ese instante comprendió que estaba frente a algo más grande que una simple sospecha. Su mirada se levantó y encontró los ojos de Livia. En ellos no vio odio abierto, sino un torbellino de emociones, dolor, envidia, resentimiento y en el fondo una sombra de tristeza. Lucía mantuvo la calma. Fingió un sorbo, sonrió y habló de otra cosa, desviando la atención. Livia pareció aliviada por un momento, pero en su interior algo se quebró. La certeza de que su intento había sido visto por una fuerza superior que todo lo observa. Lucía no sintió rabia, sintió compasión. No podía entender cómo una amistad tan profunda se había manchado de oscuridad. Recordó los años en que Livia era su confidente, las noches de risas, los sueños compartidos, las lágrimas de juventud. ¿En qué momento se había torcido el camino? Sabía que la envidia nace cuando el alma se olvida de su propia luz. Sabía también que su transformación, aquella belleza nueva que todos comentaban, no era suya, sino un reflejo de la energía divina que había aprendido a canalizar. Su rostro era distinto porque su espíritu se había limpiado.
Su piel brillaba porque había aprendido a perdonar. Y esa pureza, esa serenidad, era algo que Livia no podía soportar. Después de aquella tarde, Lucía regresó a casa con el corazón pesado. No había bebido del té, pero el gesto de su amiga la había herido en lo más profundo. Sentía que algo invisible se había roto para siempre. Se sentó frente a la ventana, contemplando el atardecer, y respiró hondo. Cerró los ojos y se dejó envolver por la luz dorada del sol que se despedía. En su interior pidió guía, pidió protección, y lo sintió. Una corriente cálida recorrió su cuerpo desde la coronilla hasta los pies, como una bendición silenciosa. Supo que no estaba sola, que la misma energía que la había salvado de aquel veneno la acompañaría siempre. Esa noche soñó con un jardín lleno de luces. No eran luciérnagas ni estrellas, eran presencias, seres de energía pura que se movían sin forma definida, irradiando amor. En el centro del jardín, una figura luminosa le habló sin palabras. Nada que venga de la oscuridad puede tocarte si mantienes tu corazón en la luz. Al despertar, Lucía tenía lágrimas en los ojos, pero no de miedo, sino de gratitud. Comprendió que la experiencia con Livia no había sido una traición del destino, sino una prueba para consolidar su fe. El universo la estaba preparando para algo más grande. Los días siguientes, sin embargo, su cuerpo comenzó a resentir la tensión del encuentro. Se sentía débil, con ligeras náuseas, y aunque no había bebido del té, entendía que la energía de la intención también tiene poder. La malicia, cuando se lanza con fuerza, puede rozar el aura, pero no destruirla si el alma permanece firme. Lucía dedicó cada mañana a la meditación. Visualizaba luz blanca rodeando su cuerpo, sanando cada célula, cada pensamiento. Poco a poco recuperó su fuerza. Sentía una expansión interior, como si la prueba la hubiera elevado a un nivel más alto de conciencia. Mientras tanto, Livia comenzó a experimentar lo contrario. La energía que había intentado proyectar hacia su amiga regresó a ella con la misma intensidad. Empezó con pequeños malestares, insomnio, ansiedad, un cansancio que no podía explicar. Su mente no hallaba descanso. Veía el rostro de Lucía en sus pensamientos y sentía culpa, pero no lograba detener la corriente de arrepentimiento que la devoraba. En sueños se veía cayendo en un abismo, rodeada de sombras que repetían su propio nombre. Cada intento de negar lo ocurrido la hundía más. Lucía, desde su serenidad, no deseaba venganza. Al contrario, oraba por su amiga cada noche. Pedía que la luz alcanzara su corazón, que la perdonara, que la liberara del peso de sus propias acciones. Sabía que el universo no castiga, solo equilibra. Que toda energía lanzada al exterior retorna, amplificada como eco cósmico. Por eso no temía. Por eso seguía amando, aunque el amor doliera. Una mañana, mientras observaba el amanecer desde su balcón, sintió que el aire vibraba distinto. Era como si todo a su alrededor respirara junto a ella. Los árboles, los pájaros, la brisa, todo parecía parte de una misma melodía. Cerró los ojos y comprendió algo. La verdadera belleza no estaba en su reflejo, sino en la armonía entre su alma y el universo. Era elegida no por superioridad, sino por resonancia. Su corazón se había alineado con la frecuencia del amor, y eso era lo que la protegía.
su entorno comenzó a cambiar. Personas desconocidas se acercaban para pedirle consejo, para contarle sus problemas. Sentían confianza en su presencia. Lucía no hablaba mucho, pero sus palabras tenían un peso distinto. Cada frase nacía del silencio interior, de la conexión con algo más grande. La gente decía que su mirada curaba. Ella solo respondía: la luz no es mía, solo la dejo pasar. Y así siguió viviendo, consciente de que la prueba con Livia había sido una puerta dolorosa pero necesaria, hacia su propósito. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía meditar, sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Giró y a la distancia vio a Livia. Estaba demacrada, con la mirada perdida. Caminaba despacio, como si el peso de sus pensamientos la aplastara. Lucía se detuvo. Durante un instante pensó en acercarse, pero el universo le indicó que no. No con palabras, sino con una calma que descendió sobre ella. A veces, ayudar también significa mantener distancia. Livia la vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. No se acercó, solo asintió con la cabeza, como quien entiende demasiado tarde. Lucía respondió con una leve sonrisa, un gesto de perdón silencioso, y siguió su camino. Esa noche, Lucía meditó con más profundidad que nunca. Visualizó a Livia envuelta en luz, liberando su culpa, recordando quién era antes de que la envidia la cegara. Y al hacerlo, sintió una expansión tan grande que su cuerpo tembló. Una corriente de energía subió por su columna, iluminando cada parte de su ser. Era la confirmación. Había completado su prueba. Durante los días siguientes, Lucía sintió que algo dentro de ella se expandía más allá de cualquier límite conocido. Cada respiración era un acto de gratitud, cada pensamiento un puente hacia lo divino. En ocasiones, mientras caminaba por las calles tranquilas de su vecindario, la gente se detenía a observarla sin entender por qué. No era su ropa ni su forma de andar, era la serenidad que emanaba, una presencia que hacía que incluso los niños se quedaran callados por un instante. Lucía había aprendido a vivir en comunión con la energía del universo, y esa conexión la envolvía como un halo. Sabía que la oscuridad intentaría acercarse de nuevo, pero también sabía que la luz verdadera no necesita defenderse, simplemente existe, y su sola existencia disuelve las sombras. A veces, en la quietud de sus noches, pensaba en Livia, recordaba su risa, su manera de emocionarse por pequeñas cosas, la complicidad de otros tiempos. Le dolía saber que aquella chispa se había transformado en resentimiento, pero comprendía que todos los seres humanos tienen su propio camino hacia la luz, y que algunos solo despiertan después de perderse en la oscuridad. Nunca habló con nadie de lo ocurrido. Guardó el secreto en el silencio sagrado del alma, confiando en que el universo sabría equilibrar las fuerzas. Con el paso de las semanas, comenzó a notar señales que confirmaban su intuición. Plumas blancas aparecían en lugares insólitos, sobre su almohada, en el alféizar de la ventana, en medio del camino. Las tomaba entre sus dedos y sonreía, sabiendo que eran mensajes de protección. En los sueños, los seres de luz regresaban, mostrándole visiones de otras vidas, fragmentos de recuerdos que explicaban por qué había sido elegida. Había servido antes, en otros tiempos, como guía, como sanadora,
Como portadora de compasión, esa misión no era nueva. Solo estaba recordando lo que su alma ya sabía. Una madrugada despertó con el corazón acelerado. Había soñado con un lago inmenso, de agua cristalina. En el centro veía su reflejo, pero no era el de una mujer común. Su rostro brillaba con tonos dorados, y detrás de ella se extendían alas de luz. Escuchó una voz que decía: «La prueba fue necesaria para revelar tu esencia. La oscuridad no puede tocarte porque tú ya perteneces al resplandor eterno». Al abrir los ojos, sintió una paz absoluta. Entendió que la traición no era un fin, sino un comienzo. Que cada herida había abierto espacio para una expansión más grande. El amanecer la encontró meditando. Las primeras luces pintaban el cielo de rosa y dorado, y Lucía respiraba el aire fresco con el alma agradecida. Todo parecía sincronizarse. Los sonidos de los pájaros, el movimiento de las hojas, el murmullo de la ciudad despertando. Era como si el universo entero estuviera en armonía con su interior. Por un momento recordó la taza de té, aquel instante suspendido donde el veneno y la vida se encontraron. Y comprendió algo profundo: el poder de la intuición es la voz del alma, y escucharla es un acto de amor propio. Mientras tanto, lejos de allí, Livia se hundía en un torbellino de confusión. Intentó seguir con su vida, pero la energía que había invocado la perseguía. Sentía una presencia constante a su alrededor, una vibración que le recordaba lo que había hecho. Buscó ayuda, pero nadie entendía su angustia. Ni médicos ni amigos podían explicar su decaimiento. Su piel perdía color, sus ojos se opacaban y sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros. En su interior, una voz repetía sin cesar: «Lo que hiciste regresa». No era castigo, era el eco de su propia acción resonando en el tejido invisible del universo. Lucía, por su parte, continuó creciendo. Cada día se sentía más conectada con la energía que todo lo une. Descubrió dones que antes dormían en ella. Sus manos podían calmar dolores ajenos. Su presencia bastaba para que otros encontraran consuelo. No se jactaba de ello. Sabía que era un canal, una herramienta de la luz. No buscaba reconocimiento, solo equilibrio. Quienes la conocían decían que su belleza había alcanzado un nivel casi irreal, pero ella sabía que era el reflejo de su estado interior. La luz que uno cultiva por dentro siempre termina reflejándose por fuera. En una ocasión, una vecina se acercó a ella con lágrimas en los ojos, pidiéndole ayuda para su hijo enfermo. Lucía tomó las manos de la mujer y cerró los ojos. Sintió una corriente tibia recorrer sus brazos, una vibración dulce que la llenó de compasión. No dijo palabra alguna, solo respiró en silencio. Minutos después, la mujer se calmó, y al regresar a casa descubrió que su hijo dormía profundamente por primera vez en semanas. Desde entonces, la noticia se esparció sin que Lucía lo buscara. Gente de diferentes lugares comenzó a visitarla, atraída por su paz. Algunos la llamaban sanadora, otros decían que era un ser tocado por la divinidad. Ella solo respondía que todos tenemos esa luz, pero pocos se atreven a creerlo. Sin embargo, la historia con Livia no había terminado. Una tarde, mientras Lucía preparaba su altar de oración, sintió una perturbación en el aire. Era una sensación de angustia ajena, un eco distante pero poderoso.
Cerró los ojos y en su mente vio el rostro de su amiga. Livia estaba arrodillada en la oscuridad, llorando, suplicando perdón. Lucía comprendió que su alma pedía ayuda. Sin dudarlo, encendió una vela blanca y colocó las manos sobre su corazón. Envió un pensamiento de luz, un rayo de compasión pura que viajara hasta donde estuviera Livia. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, seguido de una calma profunda. Sabía que el mensaje había llegado. Esa noche Livia soñó con Lucía. En el sueño, ella aparecía rodeada de luz, sonriendo con ternura. Le extendía la mano, pero no para reprochar, sino para elevarla. Al despertar, Livia sintió algo distinto. El peso en su pecho se había aligerado. Por primera vez en meses, pudo mirar su propio reflejo sin miedo. Comprendió que el perdón no era un regalo que debía recibir de Lucía, sino un acto que debía darse a sí misma. Se arrodilló junto a su cama y lloró en silencio, prometiéndose cambiar. Lucía no supo lo que había ocurrido en detalle, pero en su corazón sintió la liberación. Al día siguiente, el cielo estaba más claro, el aire más fresco. Caminó entre los árboles y percibió un aroma nuevo, como de flores recién abiertas. Entendió que el ciclo se había cerrado. La energía había vuelto a su lugar. A partir de entonces, dedicó sus días a enseñar a otros a escuchar su intuición, a confiar en la voz del alma. Reunía a pequeños grupos en su casa, donde compartía meditaciones, lecturas y silencios sagrados. Les hablaba del poder del perdón, del equilibrio energético, de la belleza que nace del alma. Muchos lloraban al escucharla, porque sus palabras no eran teoría, eran verdad vivida. Cuando terminaban los encuentros, la gente salía diferente, con el rostro sereno, como si hubieran dejado atrás un peso invisible. Lucía se convirtió, sin proponérselo, en una guía espiritual. Pero nunca olvidó que su camino había comenzado con una traición. En el fondo, agradecía esa herida, porque gracias a ella había despertado su propósito. A veces, en sus momentos de introspección, se preguntaba si Livia habría encontrado su propia redención. No tenía noticias de ella, pero en los sueños la veía caminando por un campo de luz, y eso le bastaba. El universo, sabía, no deja cabos sueltos. Todo lo que ocurre tiene una razón más profunda de la que los ojos pueden ver. Y si algo había aprendido, era que incluso el dolor puede ser un maestro cuando se mira desde la conciencia. Así, cada mañana, antes de comenzar su día, agradecía. Agradecía la vida, la protección, la intuición. Agradecía a Livia, no por el veneno, sino por haber sido el instrumento que despertó su fe. Lucía comprendió que el amor verdadero no depende de las circunstancias ni de las personas. Es un estado del ser, una vibración que se sostiene incluso en medio de la oscuridad. Esa comprensión la volvió invencible. Y en cada paso que daba, el universo respondía con sincronicidades, con señales de que estaba en el camino correcto. A veces encontraba una mariposa posándose en su hombro justo cuando pedía una respuesta. Otras veces, el viento soplaba justo cuando pronunciaba una oración, como un suspiro celestial, confirmando su pensamiento. Sabía que su historia no era solo suya, era la historia de todos los elegidos que, al brillar, enfrentan la sombra de la envidia y la traición.
Por eso decidió compartirla, no desde la vanidad, sino desde la verdad. Su voz, suave pero firme, comenzó a ser escuchada por muchos. Y en cada relato recordaba lo mismo: el universo siempre protege al corazón limpio. Ningún veneno puede dañar a quien vibra en amor. Con el paso de los meses, la vida de Lucía tomó una dirección aún más luminosa. Los días transcurrían entre la serenidad y el propósito, entre oraciones susurradas al amanecer y atardeceres que parecían pintados por la mano de un ser celestial. Había comprendido que la belleza no era algo que se buscara con esfuerzo, sino algo que brotaba naturalmente cuando el alma estaba en paz. Su rostro reflejaba esa armonía, sus ojos irradiaban comprensión, y su voz, cuando hablaba, tenía la cadencia del agua fluyendo entre piedras. Quienes la escuchaban decían que se sentía como si el tiempo se detuviera, como si todo alrededor desapareciera para dejar solo su presencia y la vibración de sus palabras. Pero detrás de esa serenidad había una fuerza inmensa. Lucía sabía que su camino como elegida implicaba no solo recibir luz, sino sostenerla. El mundo, con sus emociones densas y sus almas en búsqueda, podía ser un desafío constante. A veces, cuando miraba a las personas en la calle, sentía la desesperación silenciosa que llevaban en los hombros. En esos momentos enviaba una oración muda, una chispa de energía amorosa, deseando que cada uno encontrara su propio despertar. Sabía que no podía salvar a todos, pero también sabía que cada acto de compasión, por pequeño que fuera, creaba ondas que se expandían mucho más allá de lo visible. Una tarde, mientras caminaba por un parque rodeado de árboles antiguos, sintió una presencia familiar. No era física, sino energética, un eco que vibraba en la misma frecuencia que su pasado. Se detuvo bajo la sombra de un fresno y cerró los ojos. El aire se volvió más denso, como si el tiempo se hubiera suspendido. Entonces la vio, Livia, de pie al otro lado del camino, mirándola con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. No estaba segura de si era real o una visión, pero en el fondo comprendió que ese encuentro no era casual. Livia se acercó lentamente, con pasos inseguros. Su rostro había cambiado. Las líneas de preocupación lo marcaban, pero sus ojos, aunque tristes, reflejaban un brillo nuevo, una humildad que antes no conocía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con voz temblorosa. «Lucía, no sé si merezco que me escuches, pero necesitaba verte. No hay un día que no piense en lo que hice. El peso de mi culpa me ha acompañado desde entonces. No busco perdón, solo quería decirte que lo entiendo ahora, que la luz que vi en ti no era algo que debí envidiar, sino algo que yo también pude haber cultivado». Lucía la observó en silencio. No había enojo en su mirada, solo una profunda compasión. Dio un paso hacia adelante y le respondió con calma. «Livia, el perdón no es algo que yo tenga que darte, es algo que ya está dentro de ti. El universo siempre devuelve lo que enviamos, pero también nos da la oportunidad de aprender. Si realmente comprendiste, ya diste el primer paso hacia tu liberación». Livia comenzó a llorar. Las lágrimas cayeron sin control, y Lucía, con ternura, extendió su mano y la sostuvo. En ese contacto ambas sintieron una corriente de energía recorrerlas. No era un milagro visible, pero algo en el aire cambió.
Era como si una herida invisible se cerrara lentamente. Durante unos minutos permanecieron así, sin palabras, unidas por algo más grande que su historia humana. Finalmente Livia murmuró: «Gracias». Lucía asintió, y cuando Livia se alejó, supo que no volvería a verla, pero tampoco era necesario. El ciclo se había completado. La energía del pasado se había disuelto en la vibración del amor. Esa noche, al regresar a casa, Lucía encendió una vela y se sentó frente a su altar. La llama danzaba con un resplandor especial, como si celebrara el cierre de una era. Respiró profundamente y sintió la gratitud fluir desde su pecho hacia todo lo existente. Entendió que su historia no era solo un relato de traición y redención, sino una enseñanza universal sobre la fuerza del espíritu y la protección divina. Cuando uno está alineado con la luz, el mal no puede tocarlo, porque la vibración del amor disuelve cualquier intento de oscuridad. En los días siguientes, la energía alrededor de Lucía se volvió aún más poderosa. Los animales la seguían con naturalidad, los pájaros se posaban cerca de su ventana, y las flores en su jardín crecían más rápido. Las personas que la visitaban decían sentir una calma inexplicable apenas cruzaban su puerta. Algunos aseguraban ver una luz dorada a su alrededor, como una neblina cálida que envolvía todo su hogar. Lucía sabía que no era magia ni milagro, sino simplemente la manifestación de su estado interior. La paz atrae la paz. La luz llama a la luz. Una mañana, mientras meditaba, escuchó internamente una voz suave que decía: «Tu misión no ha terminado, solo se ha transformado. Has sanado un ciclo, ahora ayuda a otros a sanar el suyo». Comprendió entonces que debía compartir su historia, no como un acto de ego, sino como una guía para quienes vivían situaciones similares. Así nació la idea de contar su experiencia, de hablar sobre cómo la intuición la había salvado, cómo la fe en la energía divina la había protegido, y cómo incluso el veneno más letal no puede dañar a un alma en paz. Grabó su primera narración una tarde, con la luz del sol filtrándose entre las cortinas. Su voz era pausada, profunda, llena de emoción contenida. Comenzó relatando el momento en que sintió el peligro, la forma en que su cuerpo reaccionó, la certeza interna que la hizo detenerse antes de beber aquella taza. Luego habló del miedo, de la confusión, de la traición, pero también de la revelación, de cómo comprendió que todo había sido una prueba para fortalecer su conexión con el universo. Mientras hablaba, lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de dolor, sino de gratitud. Cuando terminó de grabar, respiró hondo y cerró los ojos. Sintió una expansión en su pecho, como si el universo entero la abrazara. En ese instante, supo que había cumplido su propósito. Su voz, su historia serían semillas de luz en el corazón de quienes la escucharan. Y aunque muchos no conocieran su rostro ni su nombre verdadero, sentirían su energía y recordarían que todos somos capaces de transformar el veneno en medicina espiritual. Antes de dormir, miró al cielo por la ventana. La luna llena brillaba en su máximo esplendor, bañando todo con un resplandor plateado. Lucía sonrió, sabiendo que no estaba sola, que las fuerzas invisibles que la guiaron aquella noche seguían protegiéndola, acompañándola en cada paso. Y con una voz suave
susurró una oración. Gracias por la luz, por la prueba, por la transformación, que todo lo que toco se llene de amor, y que cada alma que escuche mi historia recuerde que el universo siempre protege a quienes caminan en verdad. Luego cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sueños, en la más profunda paz. Desde el momento en que Lucía decidió compartir su historia, algo poderoso comenzó a moverse en su vida. No lo hizo buscando fama ni reconocimiento, sino obedeciendo a una voz interior que le decía que su experiencia podía servir como faro para quienes estaban atravesando la oscuridad. Grabó varios relatos, cada uno más profundo que el anterior, hablando de la intuición, de la energía protectora del universo y de cómo el alma elegida no brilla por vanidad, sino porque está llamada a iluminar. En poco tiempo, miles de personas comenzaron a escuchar sus palabras. Algunos lloraban al reconocer sus propias heridas reflejadas en su voz. Otros encontraban consuelo en su serenidad. Su canal se convirtió en un espacio sagrado, un refugio donde los corazones cansados encontraban paz. Lucía se mantenía fiel a sí misma. No aceptaba entrevistas, no mostraba su rostro, no se dejaba seducir por el ruido del mundo. Prefería el silencio, las meditaciones, las velas encendidas al caer la tarde. Su belleza, aquella que había provocado tanta envidia, ya no era una preocupación. Era una consecuencia natural de su vibración elevada. El universo parecía responderle con pequeños milagros cotidianos, coincidencias perfectas, encuentros inesperados con personas que necesitaban una palabra de aliento justo en el momento indicado, sueños reveladores que anticipaban sucesos importantes. Una noche, mientras revisaba los comentarios que llegaban a sus videos, leyó uno que la estremeció. Decía: escucharte me salvó la vida. Estaba a punto de hacer algo terrible conmigo misma, pero tus palabras me hicieron recordar que hay luz incluso en la oscuridad. Lucía se llevó las manos al pecho y sintió un calor inmenso en el corazón. Comprendió que el propósito de su experiencia iba mucho más allá de lo personal. La historia que una vez la hizo temblar de miedo, ahora se había convertido en medicina para otros. Con el tiempo, su comunidad creció. Gente de diferentes países le escribía, compartiendo testimonios de sanación, reconciliación y despertar espiritual. Algunos decían que al escuchar su voz sentían una energía que los envolvía, como si un manto invisible los protegiera. Otros soñaban con ella y aseguraban que en esos sueños recibían mensajes de claridad. Lucía comprendió que ya no era solo ella quien hablaba, sino la energía divina que la había elegido para transmitir un mensaje. Sin embargo, ser portadora de luz también traía nuevas pruebas. Comenzaron a surgir personas que dudaban de ella, que la acusaban de mentir, de inventar historias para ganar atención. Lucía, en lugar de defenderse, guardaba silencio. Sabía que la verdad no necesita explicaciones. Cada vez que alguien intentaba manchar su nombre, ella respondía con amor, enviando una oración de comprensión hacia esas almas. Y curiosamente,
Esas energías se disipaban, como si la fuerza del amor las desintegrara. En uno de esos días de turbulencia energética, Lucía tuvo un sueño especialmente vívido. Se vio caminando por un sendero cubierto de flores blancas, guiada por una luz dorada. Frente a ella apareció una figura envuelta en resplandor. Era una mujer de mirada serena y sonrisa maternal. «Has sanado el pasado», le dijo, «pero aún hay almas que necesitan de ti. La luz que portaste para salvarte ahora debe iluminar a otros». Lucía despertó con lágrimas en los ojos, sabiendo que había recibido una instrucción directa. A partir de entonces, comenzó a organizar encuentros presenciales en lugares tranquilos, rodeados de naturaleza. No los llamaba ceremonias ni rituales, sino círculos de conciencia. Gente de todas las edades llegaba buscando respuestas y ella los guiaba con paciencia, compartiendo lo que había aprendido del universo, que la energía sigue la intención, que el amor es la frecuencia más alta y que nadie puede ser dañado si su vibración está alineada con la verdad. En cada reunión, una atmósfera indescriptible llenaba el espacio. Algunos veían luces, otros sentían una presión dulce en el pecho. Otros simplemente lloraban en silencio, liberando años de dolor. Lucía observaba todo con humildad. Sabía que no era ella quien sanaba, sino la energía divina fluyendo a través de su canal. Cada palabra que pronunciaba parecía venir de un lugar más allá de su mente. Hablaba de la belleza del alma, de la misión de los elegidos y de cómo el universo siempre pone a prueba a quienes están destinados a expandir la luz. Contaba su propia historia sin dar nombres, relatando el instante en que el veneno estuvo a punto de tocar sus labios y la voz interior que la detuvo. Cada vez que lo hacía, el público contenía la respiración, sintiendo que esa intuición también podía despertar en ellos. Una tarde, después de uno de esos encuentros, una joven se acercó a ella con timidez. Le dijo que sentía una envidia profunda hacia una amiga suya y que esa emoción la estaba consumiendo. Lucía la miró con ternura y le respondió: «La envidia no es más que un llamado del alma que te dice que tú también puedes brillar. No la rechaces, transfórmala en inspiración». Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de la muchacha, que tiempo después regresó para agradecerle. Su vida había cambiado por completo. Así, la luz que un día casi fue apagada por la traición se multiplicó en miles de corazones. Lucía entendía que esa era la verdadera victoria: convertir el dolor en un camino hacia la conciencia colectiva. Con el paso del tiempo, la presencia de Lucía comenzó a sentirse incluso más allá de los encuentros físicos. Había personas que aseguraban sentir su energía al pensar en ella o al pronunciar su nombre durante una meditación. Algunos decían que su voz resonaba en sueños, guiándolos en momentos de duda o peligro. Lucía, aunque se sorprendía de esos testimonios, no los tomaba como una exaltación personal, sino como una confirmación de que la luz se multiplica cuando se comparte sin ego. Su propósito no era ser venerada, sino recordar a cada alma que todos somos portadores de la misma chispa divina.
Los días transcurrían entre enseñanzas, silencios y revelaciones. Cada amanecer era un nuevo diálogo con el universo. Cuando el sol despuntaba sobre el horizonte, Lucía abría sus manos al cielo y dejaba que los rayos la envolvieran. En esos momentos sentía una comunión profunda con la fuente. Era como si la creación entera respirara al unísono con ella. El aire, el canto de los pájaros, la brisa tibia, todo se convertía en oración. A veces, cuando se quedaba en quietud, recordaba su pasado. Veía a la joven que un día temió morir por el veneno de una amiga y la abrazaba en su mente con ternura. Comprendía que aquella experiencia había sido la puerta de su despertar. Nada había ocurrido por azar. Livia había representado la sombra que necesitaba para encontrar su luz. En el fondo, ambas habían sido instrumentos de una enseñanza superior. Y esa comprensión le daba una serenidad inquebrantable. Pero la vida de un ser elegido nunca se detiene en la comodidad. Cuando el alma se eleva, el universo la impulsa a servir de formas más amplias. Un día, Lucía recibió una invitación inesperada. Un grupo espiritual en el norte del país la había escuchado y deseaba que viajara para compartir su sabiduría con ellos. Sintió el llamado con claridad, aunque sabía que implicaría salir de su zona de calma. Aceptó con el corazón abierto, confiando en que el universo la guiaba. El viaje fue largo, pero lleno de señales. En cada parada, en cada rostro que encontraba, percibía mensajes sutiles. Un niño que le regaló una flor sin motivo, un anciano que le habló sobre la importancia de escuchar el alma, una mujer que le ofreció agua justo cuando la necesitaba. Todo parecía conspirar a favor del propósito. Al llegar al lugar, un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, sintió una energía poderosa. El aire era limpio y el silencio tenía una calidad especial, casi sagrada. Esa noche, el grupo la recibió en un círculo alrededor del fuego. Lucía cerró los ojos y dejó que las palabras fluyeran. Habló del perdón, de la intuición como herramienta divina, del poder invisible que nos protege cuando vivimos en coherencia. Mientras hablaba, el fuego crepitaba de una manera inusual, lanzando chispas que parecían danzar en el aire. Algunos presentes aseguraron haber visto figuras luminosas entre las llamas, como si los guardianes del plano espiritual estuvieran confirmando cada palabra. Al terminar, el silencio fue total. Nadie se atrevía a hablar. El aire estaba cargado de una energía palpable, una mezcla de paz y asombro. Lucía respiró hondo y supo que algo importante había sucedido. No era ella quien había hablado, sino la voz del universo a través de su garganta. Una mujer se acercó y le dijo que llevaba años odiando a su hermana, pero que esa noche había sentido el impulso de perdonarla. Otra confesó que había vivido con miedo constante y que al escucharla había sentido por primera vez que la luz podía protegerla. Lucía las abrazó a todas, sabiendo que esas transformaciones eran semillas que florecerían con el tiempo. Durante los días siguientes, permaneció en el pueblo compartiendo enseñanzas y escuchando historias. En cada rostro veía el reflejo de una parte de sí misma. No importaban las diferencias de edad o procedencia. Todos buscaban lo mismo: recordar quiénes eran realmente. Y Lucía, con su voz suave, los guiaba a través del recuerdo, llevándolos a la certeza de que cada ser humano
es un canal entre el cielo y la tierra. Una mañana, mientras meditaba junto al río, una mariposa blanca se posó en su hombro. Permaneció ahí durante varios minutos, inmóvil, como si quisiera decirle algo. Lucía sonrió y comprendió el mensaje. Las transformaciones verdaderas son silenciosas, pero irreversibles. Recordó a Livia y una gratitud profunda llenó su corazón. Si aquella sombra no hubiera intentado apagar su luz, nunca habría descubierto la magnitud de su propósito. De regreso a casa, sintió que su energía vibraba más alta que nunca. Todo a su alrededor parecía responder con alegría. Los árboles, el viento, incluso los desconocidos que cruzaban su camino, le sonreían sin saber por qué. Lucía había alcanzado un estado de gracia natural, donde cada pensamiento era una ofrenda y cada acción una extensión del amor. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, encendió una vela y habló con el universo. Gracias por haberme mostrado que incluso el veneno puede convertirse en medicina. Gracias por recordarme que ninguna oscuridad puede vencer a la luz que nace del alma. Prometo seguir sirviendo, compartiendo, iluminando, hasta que mi voz deje de ser mía y se confunda con el canto eterno de la creación. Pasaron los meses y la historia de Lucía siguió expandiéndose como una corriente luminosa que tocaba corazones. A veces, mientras caminaba por los mercados o las calles tranquilas de su ciudad, desconocidos la miraban con un brillo especial en los ojos, como si reconocieran algo en ella sin saber qué. Algunos se le acercaban con respeto para agradecerle por sus palabras, contándole que gracias a sus enseñanzas habían recuperado la fe en la vida, en el amor o en ellos mismos. Lucía escuchaba cada historia con humildad, sabiendo que en realidad el mérito pertenecía al universo, que había decidido usar su voz como un canal de transformación. Con el tiempo, empezó a notar que su percepción se agudizaba de formas que antes no conocía. Podía sentir las emociones de las personas incluso antes de que hablaran. Sabía cuando alguien cargaba una pena o una intención escondida. No lo veía como un don para juzgar, sino como una oportunidad para comprender más profundamente la naturaleza humana. Aprendió a proteger su energía, a no absorber las cargas ajenas, sino a transmutarlas. Visualizaba la luz envolviendo su cuerpo como un escudo dorado, y esa práctica se volvió parte esencial de su día a día. Una tarde, mientras meditaba frente a su altar, sintió una presencia familiar. Cerró los ojos y percibió un perfume sutil, el mismo aroma que solía acompañar sus sueños más reveladores. Entonces escuchó una voz: «Has cumplido con la primera parte de tu propósito. Pero recuerda, la luz no es un destino, es un camino sin final. Debes seguir caminando, porque hay almas que aún duermen en la oscuridad». Lucía comprendió el mensaje. El despertar no era un punto de llegada, sino un estado de movimiento constante. Decidió entonces ampliar su mensaje. Comenzó a escribir, plasmando en palabras las lecciones que la vida le había dado. Cada noche, antes de dormir, tomaba su cuaderno y dejaba que su mano fluyera sin pensar. Lo que salía de su pluma no eran simples reflexiones, sino verdades profundas, mensajes canalizados que parecían dictados por una fuerza superior.
Esos escritos se convirtieron en un libro que más tarde sería leído por miles de personas que sintieron que en esas páginas se encontraban una guía para sanar sus propias heridas. Una de las historias más poderosas del libro hablaba sobre el momento exacto en que sintió el impulso de no beber aquel té envenenado. Describía con detalle la sensación, la tensión del aire, la vibración de advertencia que recorrió su cuerpo, el susurro interior que la detuvo, y luego el silencio posterior, ese segundo eterno en el que comprendió que había sido protegida por algo más grande que ella. Quienes leían esa parte decían que podían sentir el escalofrío, la revelación, la conexión directa con la energía divina que la había salvado. Pero Lucía no buscaba conmover, buscaba despertar. Por eso, cada vez que alguien le preguntaba cómo podía volverse un elegido, ella respondía con sencillez: todos lo somos, solo hay que recordarlo. La elección no viene de afuera, viene del alma que decide servir a la luz, y esa frase tan simple se volvió un mantra repetido por miles de voces que la seguían. Con el paso del tiempo, su mensaje comenzó a llegar a lugares donde nunca imaginó. Programas de radio, comunidades espirituales, maestros de meditación, todos compartían fragmentos de su historia, a veces sin saber siquiera de quién provenía originalmente. Pero eso no le importaba. Ella sonreía al pensar que su voz se había vuelto una semilla libre, viajando por el viento para florecer donde fuera necesario. Sin embargo, incluso en medio de tanta expansión, Lucía nunca perdió la humildad. Seguía viviendo con sencillez, rodeada de sus plantas, de libros, de los silencios que tanto amaba. Sus noches eran momentos de gratitud. Encendía una vela, respiraba profundamente y ofrecía su energía al universo. Agradecía por la protección recibida, por la oportunidad de servir y por la transformación que la había llevado hasta allí. Y cada vez que lo hacía, podía sentir una presencia luminosa a su alrededor, como si seres invisibles la rodearan con ternura. Una madrugada, mientras contemplaba la luna llena desde su ventana, tuvo una visión. Vio el rostro de Livia, su antigua amiga, pero ya no con culpa ni dolor. La veía sonriendo, envuelta en un resplandor dorado, caminando entre flores blancas. Comprendió que su alma finalmente había alcanzado la paz. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. El ciclo completo había cerrado. El veneno que una vez fue intento de destrucción se había convertido en puente hacia la liberación de ambas. Esa revelación la llenó de un amor inmenso. Se dio cuenta de que todos los encuentros en esta vida tienen un propósito, incluso los más dolorosos. Nadie llega a nosotros por casualidad. Cada relación, cada traición, cada abrazo y cada despedida son parte del gran tejido de aprendizaje que el universo teje con sabiduría infinita. Y al comprender eso, Lucía sintió que algo dentro de ella se expandía aún más. Ya no era solo una mujer que había sobrevivido a la envidia, sino una conciencia despierta que entendía el significado de cada sombra y cada luz. Desde ese día, su voz se volvió más suave, pero más poderosa. Cada palabra que pronunciaba vibraba con la verdad de quien ha visto el alma desnuda del mundo y ha elegido seguir amando. Su mirada se volvió más profunda,
como si en ella se reflejara un universo entero. Y quienes la escuchaban decían que sentían una paz que iba más allá de las palabras, una paz que se infiltraba en lo más hondo del ser. Lucía sabía que había alcanzado una nueva etapa de su camino. El veneno se había transformado en luz, la envidia en compasión, el dolor en sabiduría y el miedo en fe. Lucía comprendió que la verdadera victoria no era sobrevivir al veneno, sino trascenderlo, convertir la herida en enseñanza, el dolor en compasión, la oscuridad en guía. A partir de esa comprensión, su energía cambió de forma definitiva. Donde antes había fuego, ahora había un sol sereno. Donde antes había defensa, ahora había entrega. Cada célula de su cuerpo parecía brillar con una frecuencia nueva. Aquellos que se acercaban a ella notaban que su sola presencia bastaba para calmar sus pensamientos, como si su campo energético tejiera un manto de serenidad alrededor de quien la escuchara. Una mañana, mientras caminaba descalza sobre la hierba húmeda, sintió el murmullo de la tierra bajo sus pies. Era como si el planeta mismo le hablara, agradeciéndole por haber elegido la luz en un momento en que la oscuridad la había tocado tan de cerca. Cerró los ojos y sintió una corriente de energía que subía desde el suelo hasta su corazón, recordándole que todos los seres están conectados, que cada elección amorosa ayuda a equilibrar el mundo entero. En ese instante, tuvo una revelación profunda. Entendió que su historia no era solo suya, que miles de almas estaban viviendo batallas similares, enfrentando la envidia, la traición o el miedo, sin saber que todo ello también era parte de su despertar. Comprendió que su misión era compartir su experiencia para que otros pudieran reconocerse en ella y encontrar fuerza en medio del caos, no para glorificar el sufrimiento, sino para mostrar que la luz siempre tiene la última palabra. Así fue como decidió abrir su casa para recibir a quienes buscaban sanación espiritual. No había ritos complicados ni palabras solemnes, solo un espacio lleno de amor y comprensión. La gente llegaba con lágrimas, con dudas, con cicatrices invisibles, y salía renovada, más liviana, más consciente. Lucía los guiaba con sencillez, con su voz suave y sus ojos que parecían ver el alma. A menudo, mientras hablaba, una energía cálida llenaba la habitación, y muchos aseguraban sentir el toque de manos invisibles sobre sus hombros o una luz dorada rodeándolos. Algunos de esos encuentros terminaban en silencio, otros en llanto, pero todos en gratitud. Lucía no pedía nada a cambio. Solo pedía que cada persona llevara esa luz consigo y la compartiera con alguien más. Si una llama enciende otra, el fuego nunca se apaga, decía con ternura. Y así, poco a poco, su mensaje se extendió más allá de lo imaginable, llegando a lugares donde su nombre ya no se mencionaba, pero su energía seguía actuando. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado, Lucía recordó el momento exacto en que la envidia intentó matarla. Lo vio como una película, pero esta vez sin miedo ni resentimiento, solo gratitud, porque comprendía que, sin ese instante, nunca habría descubierto el poder que habitaba dentro de ella. En el fondo, esa experiencia había sido su iniciación, la puerta de fuego que la convirtió en un canal de luz. Sonrió,
y en su corazón resonó una certeza: el universo siempre tiene un plan más grande que nuestras heridas. En otra parte del mundo, sin que ella lo supiera, Livia enfrentaba sus propias lecciones. Había intentado rehacer su vida, pero algo en su interior no la dejaba en paz. No eran castigos visibles ni tragedias materiales, sino una especie de peso energético, una sensación constante de vacío y desconexión. Pasaban los años y, aunque buscaba distracciones, nada llenaba ese hueco. Hasta que una noche, exhausta, cayó de rodillas y lloró como nunca antes. Pidió perdón al universo, a la vida, a Lucía y a sí misma. En ese llanto liberador, una corriente de luz descendió sobre ella, envolviéndola por completo. Desde aquel momento, Livia empezó a cambiar. Se volvió más humilde, más compasiva, más consciente de las consecuencias de sus pensamientos. Comenzó a ayudar a otros, sin buscar reconocimiento, solo por el placer de aliviar un poco el dolor ajeno. Poco a poco el universo le permitió redimirse. Su energía se transformó, y aunque nunca volvió a ver a Lucía en persona, sabía que en algún nivel ambas se habían reconciliado. Lucía, por su parte, percibió esa transformación sin necesidad de palabras. Un día, mientras meditaba, sintió una oleada de paz profunda, como si una deuda energética se hubiera disuelto. En su mente apareció una imagen fugaz: dos flores blancas creciendo lado a lado bajo el mismo sol. Entendió que el equilibrio había sido restaurado. No había vencedoras ni vencidas, solo dos almas cumpliendo su parte en la danza del destino. Desde entonces, la conexión de Lucía con el universo se volvió aún más fuerte. Sus sueños se llenaron de símbolos, de colores, de mensajes, y a veces despertaba con frases que no entendía del todo, pero que más tarde cobraban sentido en los labios de quienes acudían a ella buscando respuestas. Era como si la sabiduría divina hablara a través de su inconsciente. Su historia comenzó a ser contada por otros, adaptada, reinterpretada, transformada en leyenda. Algunos decían que era un mito, otros juraban haberla conocido, pero poco importaba. La verdad esencial seguía intacta. La luz había vencido a la oscuridad, no mediante la venganza, sino mediante el amor. Y esa verdad resonaba en quienes escuchaban su nombre, como un eco que despertaba la memoria dormida del alma. Lucía envejeció en calma, rodeada de silencio y gratitud. Sus manos, ahora más lentas, seguían encendiendo velas cada noche, no por costumbre, sino por devoción. Cada llama era una oración por la humanidad, un deseo de que todos recordaran que la belleza más grande no está en el rostro, sino en la frecuencia que emite el corazón cuando vibra en amor. Su belleza seguía siendo innegable, pero ya no era de este mundo. Era una luz que trascendía la carne, una claridad que brotaba desde adentro. Y así, en una de esas noches llenas de estrellas, Lucía cerró los ojos y susurró: «Gracias, universo, por haberme elegido para ser testigo de tu poder». Una suave brisa entró por la ventana, apagando la vela con delicadeza. Afuera, el cielo se iluminó con un destello fugaz, como si la tierra misma celebrara la vida de una elegida que supo convertir el veneno en luz eterna.
Con el paso del tiempo, el nombre de Lucía se convirtió en un susurro sagrado entre aquellos que buscaban la verdad. No era una figura pública ni una santa proclamada, sino un símbolo, una memoria viva de lo que significa sobrevivir a la oscuridad con la frente en alto y el alma abierta. Muchos decían que su energía seguía presente en los lugares donde solía meditar, que aún se podía sentir su vibración en el aire cuando alguien pronunciaba su nombre con devoción. Los campos donde caminó parecían florecer con una fuerza especial, las aves se posaban en los árboles con una calma distinta, y el viento traía consigo una sensación de consuelo, como si el universo recordara la huella de su luz. En los años que siguieron, la historia de Lucía empezó a contarse en voz baja, como un secreto entre almas que reconocen el poder de lo invisible. Algunos narraban que, en noches de luna llena, podía verse una figura luminosa junto al río donde solía orar, una silueta envuelta en resplandor que observaba las aguas con una sonrisa serena. Otros aseguraban haber sentido su presencia en momentos de desesperación, justo cuando la esperanza parecía desvanecerse, y que una paz inexplicable descendía sobre ellos, disipando los pensamientos oscuros. Fuera verdad o leyenda, lo cierto era que el eco de su existencia seguía despertando corazones dormidos. Lucía había enseñado que la belleza no era una máscara, sino una consecuencia, que cuando el alma se alinea con su propósito, el cuerpo se convierte en reflejo de esa armonía, y que ningún maquillaje, joya o artificio puede igualar el brillo de una mirada que conoce su verdad. Su transformación física, aquella que había despertado la envidia de Livia, no fue un milagro estético, sino un espejo de su evolución interior. El resplandor que emanaba de su piel, la suavidad de su voz, la fuerza tranquila de su presencia, eran la prueba de que el universo premia con belleza a quien vibra en coherencia con la luz. Y así, cada persona que escuchaba su historia encontraba una parte de sí misma reflejada en ella. Algunos se reconocían en su inocencia traicionada, otros en su valentía, otros en su despertar. Pero todos, sin excepción, sentían que Lucía no había sido solo una mujer, sino un recordatorio de que cada ser humano puede convertirse en elegido cuando decide no responder al odio con odio, cuando transforma el veneno en sabiduría, cuando elige perdonar sin olvidar la lección. Dicen que la última enseñanza que dejó escrita antes de partir fue breve, casi un susurro sobre papel. Nadie puede hacerte daño sin tu permiso. La oscuridad solo entra donde el amor se ausenta. Si tu corazón se mantiene abierto, el universo siempre encontrará la forma de salvarte. Esa frase, sencilla y profunda, se convirtió en un mantra que viajó por generaciones, repitiéndose en templos, hogares y meditaciones. Era la esencia misma de su camino. La fe absoluta en la protección divina y en la justicia energética que gobierna el equilibrio del cosmos. Livia, por su parte, se dedicó a servir en silencio. Nunca buscó redención pública, ni habló abiertamente de lo sucedido, pero su vida se volvió una ofrenda de servicio. Visitaba enfermos, acompañaba a ancianos, cuidaba animales abandonados. En cada acto sencillo ponía la intención de sanar el daño que alguna vez había causado.
Y aunque nunca volvió a pronunciar el nombre de Lucía, en su corazón sabía que su antigua amiga la había perdonado mucho antes de pedirlo. Con el tiempo, su alma encontró descanso, y cuando partió de este mundo, lo hizo con una sonrisa serena, rodeada por una luz blanca que los presentes no pudieron explicar. Algunos sintieron en ese momento un aroma a flores frescas y comprendieron que Lucía había venido a recibirla. Los años se volvieron siglos y la historia de ambas se transformó en símbolo universal. Los ancianos contaban a los niños la leyenda de la elegida y la sombra, y aunque los nombres se perdían, el mensaje permanecía. La luz y la oscuridad no son enemigas, son maestras que se buscan para completarse. Cada traición, cada herida, cada pérdida es una oportunidad para recordar quién eres realmente. Así, el espíritu de Lucía se volvió una frecuencia eterna, un canto silencioso que todavía resuena en quienes creen en la protección del universo. El narrador, desde el umbral de los tiempos, mira hacia quien escucha esta historia y le pregunta con voz suave pero profunda: ¿alguna vez has sentido que una vieja amistad escondía una sombra de envidia? ¿Has notado cómo, cuando brillas con autenticidad, algunas miradas se vuelven frías? No temas. Si estás escuchando esto es porque también hay una chispa de elección dentro de ti. La energía divina protege a quien actúa desde el amor, y ninguna oscuridad puede tocar un corazón que vibra en verdad. Así como Lucía fue guiada en el momento más peligroso de su vida, tú también estás siendo guiado, incluso cuando no lo ves. Confía en tu intuición. Esa voz que te susurra cuando algo no está bien, no es miedo, es tu alma cuidándote. Si alguna vez sentiste que alguien quiso apagar tu luz, recuerda la historia de Lucía. No te rebajes al resentimiento, no respondas al veneno con más veneno. Respira, perdona y alza tu energía, porque cuando eliges la paz, el universo entero se inclina a tu favor. Y esa elección, ese instante de conciencia, es lo que distingue a un elegido de quien aún duerme. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la vibración de su verdad, deja tu comentario y comparte tu experiencia. ¿Alguna vez una amistad te mostró la cara de la envidia y, aún así, elegiste la luz? Cuéntalo, porque tu testimonio también puede despertar a alguien más. Y si crees en el poder del amor que transforma, en la energía que protege y en la belleza que nace del alma, dale un me gusta a este video para que más almas puedan escucharlo. Recuerda, querido espectador, la luz no se impone, se expande, y tú también puedes ser portador de esa expansión. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que alimenten tu espíritu y te recuerden que no estás solo en este viaje, porque el universo siempre cuida a los suyos, y tú, aunque no lo sepas aún, también eres uno de los elegidos. Y así, mientras las estrellas parpadean en el firmamento, el eco de la historia de Lucía sigue viajando entre los mundos, recordando a todos que la verdadera belleza no está en la apariencia, sino en la vibración del alma que ha aprendido a amar incluso aquello que intentó destruirla. Porque cuando el alma despierta, ni el veneno, ni la envidia, ni la sombra pueden tocar su luz. Y esa luz, una vez encendida, brilla por la eternidad.